Usamos la razón, contraponemos información o hacemos estadística o intentamos vislumbrar la verdad, vemos que realmente nuestro cerebro emocional muchas veces se equivoca, pero sin él erraríamos mucho más. La información, la comunicación, son las herramientas esenciales de que disponemos para contrarrestar los estereotipos y los prejuicios y dejar de sentir así miedo ante lo desconocido. Si no sabes quién es el otro, lo temerás. Si lo conoces, verás que entre tú y él hay muchas más similitudes que diferencias. En realidad, las razones verdaderas de nuestro comportamiento siguen siendo oscuras. Tú das muchísimos ejemplos en tu libro. Dame unos cuantos. Bueno, creo que lo que es fascinante es que los psicólogos están empezando a demostrar que algunas de las principales decisiones que tomamos a lo largo de la vida, como con quién nos vamos a casar, qué tipo de trabajo vamos a desempeñar o dónde vamos a vivir, obviamente van a ser una mezcla muy compleja de factores que nos influyen. Por ejemplo, la gente tiene un favoritismo inconsciente por aquello que les recuerda a sí mismos. Es una especie de amor propio inconsciente que nos atrae hacia lo que se parece a nosotros mismos. El miedo es eso que piensas que no tienes cuando vas a un conflicto y es el primero que aparece acompañándote en el momento en que escuchas el primer sonido de una bala, ¿no? Y desde mi primera experiencia periodística yo he asumido el miedo como el otro miembro del equipo, el tipo que va siempre esa parte etérea que va siempre contigo, aconsejándote, diciéndote pues que no dobles esa esquina, que no des ese paso, que no sigas mirando a los ojos de manera insolente a ese tipo, lo que sea, ¿no? El miedo es fundamental para volver vivo. Yo creo que soy médica y que por eso estoy vivo. Yo he llegado a pactar con mis secuestradores en Kosovo el aparecer en televisión, reconociendo que habíamos entrado de manera ilegal por la frontera, cosa que no era cierto, pero con el único objetivo de que eso fuera un cheque de vida. Si aparecía en la televisión yo dejaba de ser un desaparecido, ya llevaba 2 días desaparecido, primero en manos de paramilitares que me podían pegar un tiro y fumarse un puro tranquilamente, y luego en manos de la inteligencia yugoslava. Conseguí convencerles de que hicieran conmigo una maniobra de propaganda bélica que para ellos era buena porque me sacaban en televisión, pero para mí era muy buena porque ya todo el mundo sabía que estaba vivo, lo cual tranquilizaba los ánimos, y segundo, en manos de quien estaba, con lo que se ponía en marcha la maquinaria diplomática. Tuve que pasar por el oprobio de tener que decir en televisión que la OTAN está bombardeando lugares civiles, pero mi propio lenguaje gestual, después de 2 días de torturas y de golpes y sin dormir, decía todo lo contrario. Estaba obligado a decirlo porque detrás de esa cámara había 3 tipos de la seguridad con sus metralletas amenazándonos para volver a repetir en inglés lo que ellos querían que dijéramos, ¿no? Yo creo que es fundamental el control de las emociones y el saber hasta dónde se puede llegar y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Hay que controlarlas y es verdad que las guerras y los conflictos es el lugar donde se está más emocionalmente expuesto a que todo eso se derrumbe, ¿no? Yo creo que el reportero mal llamado de guerra, el reportero especializado en conflictos, tiene que ser una persona fuerte, no una persona dura. La persona fuerte es la persona que reconoce que tiene miedo, la persona que reconoce que también tiene cierta osadía, porque yo la tengo evidentemente, que trata de fomentar su sentido común para que no le juegue malas pasadas y que es consciente de sus debilidades y sobre todo que ha tenido cierto entrenamiento mental, y por qué no llamarle hasta espiritual, ¿no?, para afrontar situaciones de crisis que en otras circunstancias se solucionan de otra manera.
Es decir, no es lo mismo tener que decidir si se entrevista a alguien en el centro de Barcelona o de Madrid que tener que recorrer varias trincheras y pasar varios checkpoints para llegar a la persona que está dando órdenes a los francotiradores que te han estado disparando, ¿no? Es decir, necesitas cierta osadía para hacerlo, cierto sentido común para llegar a las cosas y a la gente, y cuando lo tienes delante necesitas mucha tranquilidad de espíritu y mucha fortaleza mental para, uno, no pegarle una patada en sus partes, que es lo que te apetece, por malo, y dos, para poner pues esta sonrisa que me pones tú a mí ahora, de que yo te entiendo, yo te comprendo, dame la entrevista, reconóceme que eres malo y que estás ordenando matar, y sobre todo déjame salir de aquí con la cinta. Algo saltó en mí en el momento en que falleció mi compañero, que me llevaba hacia dos líneas. Una era, para mí se ha acabado la guerra y el conflicto, y lo único que tengo que hacer, que me queda ya por hacer, es repatriar su cadáver lo más rápido posible. Y dos, mientras esto ocurre y puedo hacerlo, tengo que seguir haciendo mi trabajo para el que me han mandado aquí. Esto no puede desactivarme emocionalmente. Di la información sobre el asesinato de mi compañero, pero teniendo a mi lado al corresponsal de Antena 3, que era mi competencia directa, por si yo no conseguía seguir en cámara y me derrumbaba. Y de hecho, ese compañero de la competencia directa entró en directo en mi televisión para dar lo que yo dije, una versión menos emocional o más distanciada de los acontecimientos, más periodística, digamos, ¿no? Y menos de crónica personal, ¿no? que logré transmitir allí. No está reñida la tensión y el estrés con mantener el sentido común. La tensión viene provocada por el ambiente en el que estás. Es decir, estás en un lugar donde hay tiros, morterazos, gritos, asesinatos, muerte, tipos con armas por todos los lados que te pueden torcer el día simplemente porque se han metido una hoja de coca de más en la boca, ¿no? A partir de ese entorno tú tienes que ir, digamos, asumiendo todos los inputs que te llegan de lo que ves alrededor para tratar de tomar en un momento determinado la decisión menos mala. No digo la mejor, digo la menos mala, porque las decisiones siempre, o las soluciones, mejor dicho, siempre son malas, todas. ¿Deberíamos intentar ser más racionales, más conscientes? ¿Deberíamos prestar más atención a las cosas? ¿Podemos hacer algo con ese lado inconsciente de nuestra personalidad? Cuando pensamos en lo que nos rodea y nos influye, lo que pasa por nuestra cabeza y cómo nos comportamos, hay que pensar si toda la responsabilidad de controlarlo está aquí dentro, o si también tenemos que tener en cuenta lo que nos rodea. Así que, si pensamos en la educación de los niños, evidentemente el papel de los padres es intentar hacer que lo que hay aquí sea bueno. Pero también tenemos que pensar en el entorno en el que vive la gente y en cómo podemos ayudarles a que lo que hay dentro sea mejor teniendo en cuenta lo que hay fuera. Es increíble pensar en este contraste. Todos tus pensamientos intentan ver cómo puedes desarrollar ciertas habilidades de tus hijos y por otro lado descubres cómo el entorno puede ser tremendamente eficaz o poderoso, tanto como tu propia mente. Por supuesto, como padre o madre tienes un cierto poder sobre el entorno en el que se encuentra tu hijo, pero disminuye a medida que se hacen mayores. El cerebro puede editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más amable y dulce. Cordelia Fine.
Gracias, compañeros, por atender el primer video. Esto viene complementado con uno segundo. Les pido por favor que atendamos este segundo video para que podamos dialogar en el último tercio de nuestra reunión. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, gracias. Entonces voy yendo a ello. ¿Se escucha el audio, compañeros? Ella es mi abuela, Rufina. Mi aulay, la uchucha. Así le digo, es que es bien chiquitita. Mide 1,35, ¿ah? Y más de una vez se ha cruzado cara a cara con un puma. Ella es del departamento de Cusco, de la provincia de Chumbivilcas, del distrito de Quiñota, de la comunidad de Jata Palpapalpa. O sea, del aeropuerto de Cusco a 8 horas. Es quien más me ha cuidado después de mi madre y también quien más me ha hecho sufrir peinándome para ir al colegio, dejándome más china de lo que soy. Yo he pasado toda mi vida junto a ella. En realidad, entre mi casa, la de turno, porque nos mudamos 5 veces, y su casa, la de toda la vida, en San Juan de Miraflores. Y a pesar de haber vivido siempre junto a ella, lo primero que les conté, lo del departamento de Cusco, de la provincia de Chumbivilcas, del distrito de Quiñota, de la comunidad de Jata Palpapalpa, no lo supe sino hasta hace muy poco. Lo que sí sabía era que mi abuela no era de Lima, eso era obvio. Se secreteaba en quechua con mi abuelo. Pero por alguna razón también yo nunca le había hecho la pregunta, ¿por qué viniste a Lima? Llegó a Lima a los 18 años, hablando casi solo quechua y sin saber leer ni escribir. Vendió un chancho suyo, un cuchi, al que ella misma había despulgado para dormir con él. O sea, ya se imaginarán cuánto quería ese chancho. Para con ese dinero poder conseguir su pasaje para venirse aquí a la capital. Dejó sus cabras, sus montañas, su estancia, a sus abuelos, su río, su cielo con estrellas que corren, como ella dice. Su vida entera por venir, como muchos, a buscarse un futuro distinto. Supongo que no sabía cómo era Lima, porque una vez fuimos al malecón a pasear. Entonces, desde ahí vimos el mar y ese mismo día me confesó que la primera vez que vio el mar pensó que era el río más grande que existía. Cuando le contaron que había una playa llamada Agua Dulce y al beberla la sintió salada, pensó que todos estábamos un poco locos aquí. No se equivocó. Pero yo no siempre fui tan chiquita, ni siempre tuve 25 como ahora. Hubo un tiempo en donde tuve 11 años. Estaba en el colegio y tuve una gran actuación escolar. Ese día, obvio, fue toda mi familia a ver mis pasos de baile en escena. Y fueron mis papás, mis abuelos, fue mi mamita Rufi. Y ese día, por primera vez en la historia de mi vida, sentí un retorcijón en la panza al saber que mi abuela iba a estar ahí. Sentí vergüenza. Vergüenza de que le escucharan hablar, vergüenza de sentirme descubierta, vergüenza de que todos se dieran cuenta de que soy una familia de serranos, vergüenza de mi abuela. Yo había olvidado por completo esa memoria hasta que hace unos años volvió a mí y no pude con la idea de haber sentido así ante la presencia de alguien a quien amo tanto. Necesitaba la opinión de un experto. Entonces recuerdo que le mandé un correo a un experto a quien no conocía de nada. Es un escritor a quien había leído un libro que titula ¿De dónde venimos los cholos? Él tenía que tener mis respuestas.
Entonces, en la videollamada, porque en el correo yo solicité muy atrevidamente una videollamada, me enteré que sus abuelos también eran de Chumbivilcas y que, de hecho, eran del cerro de al frente de la comunidad de mi abuela, de Capacmarca. Y luego lo puse en contexto, como ustedes, y no desaproveché la oportunidad para hacerle mi pregunta. Le conté lo de la impresión del mar como Río Grande y también le conté que esa impresión de mi abuela se dio justo en la primera casa en donde ella trabajó como empleada, acá en Lima, que era frente al mar, y que mi abuela guarda en su memoria el recuerdo de que sus patrones, como ella les llama, eran muy buenos con ella, pero que sus niños, los hijos, unos chiquitos pequeños, eran todo lo contrario. Se burlaban de ella por cómo hablaba, por cómo se vestía, por cómo era. La golpeaban y le decían, serrana, serrana, chola, chola. Yo no entendía, le dije, cómo los papás de estos niños eran tan buenos en teoría y sus hijos todo lo contrario. Entonces, ¿de dónde habían aprendido eso? Y me respondió que del mismo lugar en donde yo a los 11 años aprendí que debía avergonzarme de mi abuela, en la sutileza de las interacciones. Cuando me dijo eso, mi cabeza hizo como ¡boom! No podía creerlo, porque claro, no es tan evidente. Y la sutileza de las interacciones está en todos lados. No podía entender que de esa forma era como yo había aprendido a sentir. No les voy a negar que me llené de impotencia cuando después mi abuela me contó que quiso regresarse, que se subía a los últimos pisos de los edificios o casas en donde trabajaba para tratar de ver dónde estaba su tierra y trazar su ruta de regreso. Cuando me dijo eso, yo pensé que era algo bien inocente, ingenuo, hasta que el año pasado fui por primera vez a Jatapalpapalpa y me di cuenta que subiendo el cerro que sea, sí es posible ver otros pueblos. En Lima, en cambio, solo se ven edificios. Me sentí tonta. A mí nunca me han tratado como a mi abuela, pero llevo dentro una sensación de no pertenencia que me acompaña a donde sea que voy. Una con la que lucho a diario, pero que me susurra siempre al oído que hay lugares que no están hechos para personas como yo. Y yo sé que mi vida y la suya han sido muy distintas, pero parece ser que hay dolores que también se heredan. A este punto yo ya estaba bastante conflictuada y enojada. Quería encontrar a esos niños. Me preguntaba cuántos años tendrían, estarían aquí. Y me preguntaba también con quién me podría quejar por el hecho de que mi abuela, en su propio país, no fuera entendida en su propia lengua y no se le entendieran sus formas y menos su proceder. ¿De qué lado estaba yo? ¿Del lado de la ciudad que la había tratado de manera tan hostil o del suyo? ¿Habían bandos? ¿La vida era así de dicotómica? Yo no sabía lo de los bandos, pero quería estar en el correcto. Entonces, en lo que andaba buscando, según yo, mi bando correcto, me llega una nueva noticia. Estaba yo en un almuerzo familiar y un tío mío, chismoso, hace la pregunta de, sí sabían, ¿no?, que nosotros no debimos apellidarnos Guzmán, sino Yupanqui. ¿Qué? Entonces, yo quedé impactada y él empezó a desarrollar la historia de mi bisabuela. Y yo, que había crecido pensando toda mi vida que mi lado materno era el lado más cholo, más serrano, y mi lado paterno el lado aparentemente más blanco, me di cuenta que tenían tremendo secretito guardado en un baúl. Y me cuenta que la bisabuela llega a Lima y se enamora de un huancabelicano de apellido Yupanqui. Tienen hijos y deciden que ese no era un buen apellido para ellos. Entonces hace el cambio de Yupanqui a Guzmán, y así Guzmán llega hasta mi DNI, ¿no? En el DNI soy Alessandra Guzmán. Encontré documentación. Ahí sale Yupanqui. Entonces, cuando me enteré de eso, obviamente no pude ocultar mi cara de asombro, la del mono, y ni tampoco pude evitar decir, ¿qué? Y mi madre, que estaba en esa mesa y que tanto me conoce, pero que en realidad no tenía tanta vela en ese entierro como mi padre, el verdadero Yupanqui,
me dice, ni se te ocurra estar contando esa historia, porque, porque eso ya pasó hace mucho tiempo y eso es algo que ya nadie quiere hablar. Pero yo me había comprado un celular, entonces hice un video. Mi nombre es Alessandra Yupanqui y soy, entre otras cosas, creadora de contenido y activista en temas relacionados a la etnicidad andina. Soy de la tercera generación de una familia migrante y mi apellido, Yupanqui, viene del quechua yupay, que significa contar en sentido numérico. Aunque las paradojas de la vida me tengan aquí contando también, pero a modo narrativo, esta es mi verdad. 1.4 millones de visualizaciones. No podía creerlo. Cientos de comentarios con historias de cambios de apellidos similares, por razones similares. Yo me pasé días leyendo. Y también comentarios como estos. Caray, pero con esa cara de Atahualpa con Huáscar, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Pero con esa cara era de esperarse. Así. Bueno, perdón un ratito, enciendo la cámara. Está grabando, perfecto. Listo. Tenemos en sala 14 personas. Bueno, la gran pregunta después de estos dos videos es, ¿dónde está, en qué lugar reside, de dónde ha nacido la psicología indígena? ¿Existe o no existe? Es la gran pregunta. ¿Existe o no existe psicología indígena? Por favor, los escucho. Saben, por favor, que para participar con cámara encendida, muestran su cara, hablan y sin máscaras, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas, ¿se me escucha? Lo escuchamos, compañero. Bien, antes de la pregunta que usted emanó haciendo, de que si existe o no existe la psicología andina, de repente es bueno tomar algunos puntos de selección en el sentido de los videos que se han ido señalando. Y bueno, yo personalmente considero que hay un dato muy importante, ¿no? Según lo que el estudio científico psicológico va denotando y tiene que ver con la plasticidad del cerebro, entendido como aquella que permite, ¿no? Aprender y desaprender en las personas ciertos hábitos, costumbres relacionados tanto en lo cognitivo y en lo conductual. Entonces, esta plasticidad del cerebro hace que las personas vayan adoptando nuevas características, o sea, afirmando también otras conductas que tienen ya dentro de sí misma. Por tanto, con la neuroeducación que permite develar ya más orgánicamente dónde suceden estos procesos de aprendizaje y desde aprendizaje, creo que podemos determinar que el cerebro y su plasticidad hace que las personas pudiéramos aprender constantemente, ya sea para mejorar o de repente también incluso para empeorar nuestra condición humana.
¿no? Eso es en el sentido de que, pues, por ejemplo, un caso hipotético, ¿no? Si una persona, eh, por alguna X razón o motivo, va a la cárcel o a la prisión, ahí va a adoptar ciertos hábitos, ¿no? Y hábitos en el sentido negativo, de aprender ciertas mañas. Supongamos que ahí están ladrones, están personas de otro tipo y de otro ámbito, y todo eso puede agarrar y lo va de alguna manera internalizar en su cerebro gracias a la plasticidad. Pero sin embargo, vayamos a otro campo, en el sentido positivo, puede aprender otras conductas. Y creo que eso es importante tomar en cuenta, todas las conductas y procesos que nosotros podemos aprender día a día, y no quedarnos con de repente la conclusión de que bueno, el máximo aprendizaje es a temprana edad. Creo que no es tanto así. Si bien es cierto que en la edad de la niñez y de la infancia se debe aprovechar esto, pero creo que más adelante, por la plasticidad misma del cerebro, se pueden modificar todo esto que voy mencionando, ¿no? Y a partir de eso podemos comprender, ¿no?, los distintos enfoques de la psicología desde una mirada indígena o desde perspectivas occidentales, ¿no? Solamente eso, ¿no? Muchas gracias, compañero. Entonces, ahora mismo, lo que anotaba nuestro compañero en la sesión es que, pues, hay determinado tipo de comportamientos que son recurrentes. Me está saliendo la señal de que dentro de poquito se va a acabar la sesión. Entonces, cuando se termine, por favor, nos volvemos a conectar los mismos 14 asistentes, porque lo que va a quedar grabado es su participación de esta última etapa, no que no hayan visto los videos. ¿Por qué les he puesto estos videos? Porque estos videos no hablan de psicología indígena, ¿no? O sea, si uno va a buscar en una biblioteca, ¿dónde está la psicología indígena? No hay, pues, no hay libros de eso. Entonces, ¿de dónde sale el tema de psicología indígena? Lo que pasa es que la psicología es una construcción del pensamiento moderno y occidental de interpretar el razonamiento de las personas y a partir de eso sacar conclusiones. Hay dos vertientes, la psicología y la psiquiatría. La psiquiatría estudia cuando tu cerebro no está funcionando bien. Por ejemplo, si tienes esquizofrenia, alguna enfermedad mental grave, hay una condición, me he olvidado cómo se llama, cuando tú eres dos personas al mismo tiempo, ¿no? No es Bipolaridad. bipolaridad, gracias compañero, sí, la bipolaridad. Eso es psiquiatría, eso entra en el campo de la psiquiatría. La psicología interpreta comportamientos. Claro, el primer video tiene que ver con el razonamiento cultural, o sea, todo lo que pensamos, lo que somos, lo que entendemos, depende de la cultura, pues. De ahí viene, digamos, nuestras condiciones epistemológicas de conocer y tomar decisiones. Aprendemos por la cultura, estamos sumidos, hemos sido absorbidos por una cultura que nos da condiciones y patrones de comportamiento. Yo les digo, por ejemplo, si mañana salen calatos la calle caminando pilunchos, la gente los va a vestir o se va a reír de ustedes, ¿no? ¿Por qué están caminando pelados? ¿Por qué están caminando pilunchos? Pero si hubiesen nacido en un pueblo indígena donde se acostumbra a caminar pelados, pilunchos, ahí nadie les va a decir nada. Es la condición, la contextura cultural la que define los parámetros del bien y del mal
cultural. No es lo mismo cuando la gente mata. Una cosa es caminar pelado, otra cosa es cuando la gente mata, elimina una vida, porque ahí todas las culturas proscriben la muerte de el hermano, del prójimo, de la gente que vive a tu lado. Se acaba en 5 segundos, volvemos a conectarnos, por favor. Ah, no, nos han regalado 5 minutitos más. Bueno, aprovechemos eso. Entonces, compañeros, este módulo trata de psicología indígena. Hablemos de psicología indígena. ¿De qué se trata la psicología indígena? A ver, díganme ustedes, ¿de dónde viene, a dónde va? Kevin, ¿usted quiere hablar? Licenciado, buenas noches. Voy a activar mi cámara un momento, por favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, con respecto a su pregunta de que si existe o no, pues de dónde viene y de dónde va, yo pienso que la psicología indígena tiene sus raíces, ¿no? En las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas de no solamente de acá del altiplano, sino de todo el mundo. Bueno, surge como una respuesta a la necesidad de abordar los desafíos y las necesidades específicas de esas comunidades, ¿no? Pero desde una perspectiva culturalmente sensible, podríamos decir. A lo largo de la historia, las comunidades indígenas han enfrentado muchos desafíos, ¿no? Lo sabemos. Traumas, o sea, incluyendo la situación de la colonización, el despojo de sus tierras, la pérdida de su identidad cultural, ¿no? Con lo de la globalización cultural y bla, que sigue haciéndose cada vez más fuerte, y sobre todo la discriminación, ¿no? Entonces, estos factores han tenido un impacto significativo en la salud mental de las personas indígenas, licenciado. Y la psicología indígena técnicamente busca abordar estas cuestiones más desde una óptica, ¿no? Que valora y que respeta las tradiciones culturales y los conocimientos ancestrales. Podríamos decir que la psicología indígena de repente busca fortalecer la resiliencia y el bienestar de las personas indígenas, ¿no? Reconociendo la importancia de la conexión con la tierra, lo que siempre nos han enseñado en la normal incluso, ¿no? La comunidad, la naturaleza, las prácticas culturales, y además se preocupa por promover el respeto y la valoración de la diversidad cultural y espiritual de las comunidades indígenas, ¿no? Eso sería desde mi punto de vista, Alec. Gracias. Gracias, Kevin. Le damos paso a otra persona. Jimena, Buenas noches, licenciado. Mi cámara Melvi, está un adelante, por poquito favor. de la parte de abajo. Dos preguntas interesantes. ¿De dónde viene a dónde va? No creo que exista un inicio específico, digamos, desde cuándo ha venido esto de lo que es la psicología, porque creo que es una pregunta un poquito muy ilógica, porque es como si nos preguntásemos si las personas indígenas razonan o algo así. Para mí es algo demasiado ilógico tal vez esa pregunta porque no podemos señalar si existe o no existe. Para mí siempre ha existido y tiene que ver mucho con lo que el compañero dijo de la historia, uno, el contexto y mucho de lo que hemos visto en el video se relaciona porque ahí hablaba del miedo que han impuesto antes y que, bueno, pues eran manifestaciones actuales, claro, ¿no? Pero si hacemos una comparación, es igual que hace mucho tiempo en la colonización, igual a través de lo que es el miedo han tenido que actuar de algún modo
o tal vez dejar de, como la otra TikToker decía, dejar de lado si quizá los apellidos, tener otros apellidos, les han bautizado de otra manera, quizá el lenguaje, han tenido que adaptar un propio lenguaje, o sea, tantas situaciones que se han dado. Pienso que desde ahí nos damos cuenta cómo han ido actuando en función a lo que en su momento existía, digamos, en la necesidad, los abusos y demás. Ahora, ¿a dónde vamos? Esa pregunta. Pienso que esto a nosotros nos ayuda a ser un poquito más abiertos y comprender sobre todo y no ser demasiado cerrados. Comprender que no solamente puede existir una psicología para mí, puede existir una psicología para todo, en cualquier ambiente, ser más amplios en este aspecto y sobre todo nos ayuda a que en el futuro, cuando tengamos que asumir retos como sociedad, estoy hablando socialmente, podamos comprender el por qué y el para qué y a dónde vamos. Si nosotros nos cerramos específicamente en los problemas que tenemos nosotros, en lo que tenemos en las ciudades, o qué sé yo, nos estamos cerrando y por ende no vamos a desarrollar porque no estamos incluyendo a las otras personas más y ver que que estas personas han llegado desde un lugar y en parte de lo que han llegado también es de los sesgos que se tocaba en el video también, ¿no? Eso, ¿a dónde va? A asumir retos en el futuro como sociedad.